En la primavera de 1991, un grupo de Boy Scouts fue a pasar el fin de semana al campo con la esperanza de ganar insignias de supervivencia en la naturaleza. Pero tan solo 10 días después, uno de los scouts, Damien Hirst, se debatía entre la vida y la muerte en una cama de hospital. Los médicos querían encontrar la causa, pero también tenían que encontrar la cura. La familia Hirst lleva una discreta y dinámica vida en la pequeña localidad de Dothan, Alabama. Marnix Hirst es un afamado cirujano ocular que conoció a su mujer Mary en la Facultad de Medicina. La familia Hirst creció pronto. Tuvieron 4 hijos, 3 chicos, Damien, Sebastian y Bain, y una hija llamada Myla. Todos ellos inteligentes, activos y sanos. Aproximadamente una semana después de que Damien Hirst volviera de viaje con los Boy Scouts, su madre se preparó para llevar a Damien y a su hermano a Florida. Damien iba a un campamento espacial y Sebastian a un campamento de tenis. Sebastian y su madre colocaron el equipaje en la furgoneta porque Damien no se encontraba bien. Tenía algo de fiebre y diarrea. Sus padres creyeron que habría sido la pizza que Damien había comido en casa de un amigo, o quizás algún virus que había cogido en el colegio. Creí que era una reacción a algún tipo de virus o alguna pequeña dolencia y que como madre le podría curar. Mary cogió un medicamento para la diarrea y algunas bebidas para que no se deshidratara y se marcharon en dirección a Florida con la intención de conducir de noche. Los síntomas de Damien no desaparecieron con las medicinas y tuvieron que parar varias veces. En el viaje me di cuenta de que tenía algo más complicado que una simple gripe. Mary decidió que lo mejor era parar y dejar que Damien descansara. Y se pasó toda la noche en el baño de la habitación del hotel. Iba y venía sin parar. Estuvo toda la noche en el baño. Y a la mañana siguiente me desperté pensando, bueno, seguro que ya está bien. Seguiremos el viaje y los llevaré a los campamentos. Pero al día siguiente, Damien no estaba mejor. De hecho, mientras iban hacia Tampa, su madre notó que Damien empeoraba. Ella estaba muy preocupada porque veía que Damien se estaba poniendo muy enfermo. Estaba teniendo mucha diarrea y diarrea con sangre. Eso no es muy normal. Y me di cuenta de que era algo mucho más serio que una mala gripe y que tenía que llevarle a algún hospital. Fueron al hospital más cercano, donde las radiografías mostraron que tenía el intestino inflamado. Las noticias no eran buenas. Otras pruebas mostraron que tenía toxinas mortales en la sangre, lo cual indicaba que los riñones le iban a fallar. Había que tener mucho cuidado ya que podía ser el comienzo de algo desastroso. Los médicos no sabían qué estaba causando la enfermedad de Damien, pero si no identificaban el problema pronto, el niño podía morir. El estado de Damien empeoraba. Así que cuando la diarrea se convirtió en hemorragia, fue transferido rápidamente a la unidad de cuidados intensivos de pediatría de otro hospital. Era como si se estuviera desangrando por dentro y se estuviera quedando sin sangre. Había dejado de ser diarrea para convertirse en hemorragia. Sacaban cubos y cubos llenos de sangre coagulada de él. Las células de glóbulos rojos de Damien estaban siendo destruidas y los riñones le estaban dejando de funcionar. Las pruebas mostraron que sufría una extraña y grave enfermedad llamada síndrome hemolítico urémico. Aunque su padre era médico, no había oído nunca hablar de la enfermedad. No sabía qué enfermedad era, pero como tenía algunos libros a mano, les eché un vistazo y me di cuenta de que era una afección muy grave. Terry Sus fue la primera enfermera que trató a Damien. Sabíamos que podía ocurrirle, y al confirmar que era síndrome hemolítico urémico, nuestras sospechas se hicieron realidad, y sabíamos que podía ser una enfermedad muy agresiva. El síndrome hemolítico urémico es provocado por una bacteria letal, una que crea una toxina, un veneno químico que ataca a los vasos sanguíneos y a la sangre, y desencadena una serie de acontecimientos que pueden ser mortales. Primero tritura los glóbulos rojos, la sangre pierde su habilidad para coagularse y al mismo tiempo las células rotas se agrupan creando un peligroso dique en el torrente sanguíneo. Y cuando éstas llegan a los órganos vitales, les privan de sangre y oxígeno. Los padres de Damien leyeron todo lo que pudieron sobre esta misteriosa enfermedad de la sangre. Estaban desesperados por averiguar qué la había causado. Mary estudió detenidamente todos los libros que había sobre ella. Averiguó que el síndrome hemolítico urémico está normalmente ligado a la comida contaminada, pero nadie más de la familia estaba enfermo. ¿Podría haber sido la pizza que Damien había comido en casa de su amigo? ¿O quizás había sido en la acampada con los Boy Scouts? ¿Habría habido bacterias en el agua o en la comida? Tenía que llamar por teléfono. Nadie en nuestra ciudad era consciente del peligro que corría Damien en ese momento.
Llamé al monitor de los Boy Scouts y le pregunté si había alguien más enfermo, porque también me preocupaba que otros niños se hubiesen envenenado. Mary quedó sorprendida y confundida con la respuesta. Ninguno de los otros chicos estaban enfermos. ¿Cómo era posible que este niño estuviera tan enfermo sin ninguna explicación? El origen de la enfermedad de Damien seguía siendo un misterio, pero su gravedad estaba cada vez más clara. El doctor Daniel Plasencia dirigió a un equipo de médicos que intentaron mantener a Damien con vida. Estaba afectando a diferentes órganos y ello lo convertía en una enfermedad grave. Los médicos informaron a Mary sobre el síndrome hemolítico urémico y su imprevisibilidad. Podía causar diversos ataques en los órganos vitales sin ningún tipo de aviso, y había muy poco que los médicos pudieran hacer al respecto. Y me di cuenta de que podía morir. Y eso era algo que me parecía imposible de creer como madre. En ese momento, los médicos me dijeron que no podían hacer nada. Teníamos que esperar, cruzar los dedos y confiar en que esa bestia no diera un golpe mortal a uno de los órganos vitales de Damien. El estado de Damien empeoraba por minutos. Los análisis de sangre mostraban que su sistema se estaba inundando de toxinas. Damien necesitaba diálisis para limpiar su sangre y poder seguir viviendo. En plena noche, me llamó Mary diciendo que tenía que ir urgentemente para allá. Hola. Cuando Marnix llegó desde Alabama, las toxinas mortales estaban ya en el torrente sanguíneo y empezaban a afectar al sistema nervioso de Damien. El peligro era real y aterrador. Fue un momento muy duro cuando tuve que ir a hablar con Damien esa primera noche, el día que llegué. Y fue muy duro porque estaba delirando. No estaba como él era normalmente. Y supe que estaba sufriendo pequeñas embolias, una especie de pequeños derrames. Y eso fue lo más duro para mí, porque su cuerpo estaba allí, pero su mente no. La diálisis mantuvo a Damien vivo, pero la enfermedad avanzaba como si fuera fuego por su cuerpo. Como médico, Marnix comprendió los resultados de la prueba y sabía que su hijo se estaba muriendo. Todo se le estaba complicando. Cada vez estaba peor, y yo podía ver que la enfermedad se estaba apoderando de él delante de mis ojos. Y las radiografías indicaron que se estaba acumulando líquido alrededor del corazón de Damien. Se le extrajo más de 1 litro de líquido para que su corazón pudiera latir con más libertad. Pero unas horas después, se produjo la tragedia cuando sus padres estaban en la habitación. Ayúdenos, necesitamos ayuda. Sin previo aviso, la presión sanguínea de Damien sufrió una caída. Los Hirsings estaban viendo morir a su hijo. Damien empezó a temblar, a tener convulsiones y se puso azul. Se estaba muriendo. Es horrible ver eso, cuando lo único que puedes hacer es pedirle a Dios que deje vivir a tu hijo unos minutos más. Se hizo un intento desesperado por restablecer la presión sanguínea de Damien antes de que dañara su corazón o su cerebro. Le inyectamos más líquido. Le debimos inyectar medio litro o 1 litro para restablecer su volumen de líquido. Poco a poco aumentó su presión sanguínea y Damien sobrevivió a la muerte. Pero la enfermedad no había hecho más que empezar a mostrar su poder. Los Hirsings estaban desesperados. ¿Qué había provocado esta terrible enfermedad en su hijo? ¿Por qué no había tratamiento? Mientras Damien se debatía entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos, su padre buscaba desesperado las respuestas. Llamó a un viejo amigo de la Facultad de Medicina que se había especializado en hematología. John, soy Marnix Hirsing, de la Facultad de Medicina. Llevaba sin hablar con él casi 10 años, pero Marnix estaba desesperado. Personalmente, sabía que los médicos de aquí eran buenos, pero no veían casos así a menudo. Marnix empezó a describir los síntomas a su amigo, y antes de terminar, el doctor Kelton tenía el diagnóstico. Sabía lo que tenía antes de que terminara de decirme la segunda frase por teléfono. John Kelton ha dedicado su carrera a estudiar extrañas enfermedades de la sangre que muchos médicos ni siquiera conocen. Por tanto, sabía por experiencia que lo peor aún no había llegado. En llamadas de teléfono posteriores, me pareció evidente y también preocupante que Damien estuviera pasando de una enfermedad localizada llamada síndrome hemolítico urémico a una enfermedad mucho más grave llamada púrpura trombótica trombocitopénica. El doctor Kelton sabía algo que los médicos del hospital no sabían. Solo una cosa mantendría a Damien con vida: un tratamiento arriesgado que muchos médicos consideraban demasiado experimental. Un recambio de plasma.
9 de cada 10 personas que padecen púrpura trombótica trombocitopénica y no se tratan, mueren. El recambio plasmático era una recomendación controvertida. Conllevaba intercambiar completamente la parte líquida de la sangre del paciente con plasma donado. Lo que se consigue con ello es eliminar las sustancias tóxicas del torrente sanguíneo. Estas transfusiones masivas implicaban otros riesgos, un posible contagio de VIH o de hepatitis. Pero el Dr. Kelton sabía que no hacer nada era un riesgo mayor. Les dije que yo sabía de otros pacientes que no habían recibido tratamiento y que habían empeorado. Finalmente terminaron muriendo. Cuando comenzó el recambio de plasma diario, el estado de Damien empezó a mejorar. Para mí empezó a ser evidente que las toxinas y todas las sustancias perjudiciales se estaban eliminando de su cuerpo. Mientras tanto, Mary Hirsching continuó estudiando por su cuenta el síndrome hemolítico urémico y la bacteria que lo causaba. Del 96 al 98% de los casos de síndrome hemolítico urémico están causados por un microbio nuevo y letal que está en nuestra comida. Esta es la bacteria. Se llama Escherichia coli. Si se observa, se puede ver cómo se multiplica la bacteria y se convierte en una amenaza mortal. La descubrieron tan solo en los años 70, pero es la causa principal de los problemas renales de los niños estadounidenses. Mata a 500 personas todos los años en los Estados Unidos, la mayoría niños. De alguna manera, la bacteria Escherichia coli se introdujo en el cuerpo de Damien y le produjo el trastorno sanguíneo. Posiblemente Damien ingirió la bacteria mortal una semana o 10 días antes. Una sola bacteria podría haber provocado la cadena de acontecimientos. Multiplicándose de forma salvaje con el calor, atacó el intestino de Damien. Pero, ¿dónde se contagió? ¿Por el agua contaminada? ¿La carne? ¿Zumo sin pasteurizar? Si ocurrió durante la excursión con los Boy Scouts, ¿por qué no afectó a ninguno de los otros niños? Antes de que los médicos supieran que la terapia de plasma iba a funcionar, la enfermedad volvió a atacar. Un ecocardiograma reveló que el corazón de Damien seguía siendo atacado. Los médicos tuvieron que extraerle todo ese líquido que se le estaba acumulando alrededor del corazón. Básicamente tuvieron que drenarle. Tenían que tomar medidas muy drásticas para mantener vivo a Damien. Tenían que volver a operarle del corazón. Si no se hacía algo, el corazón dejaría de latir. Se le empezó a hacer el recambio plasmático demasiado tarde para frenar el daño que habían sufrido sus órganos internos. Los médicos y enfermeras no estaban seguros. Fue duro, porque no se puede dejar morir a los niños sin luchar. Damien luchó y sobrevivió a la operación de corazón. Pronto empezó a mejorar. El recambio de plasma continuó. Damien podía respirar solo. Pero la enfermedad se preparaba para otro duro ataque a su debilitado cuerpo. Y empezó de la manera más inocente. Tenía mucha sed. Necesitaba ingerir algún tipo de líquido. Así que le empezamos a dar de beber. Y su madre le compró un refresco que le había prometido. Un refresco. Gracias, mamá. Cuando Damien dio los primeros sorbos, comenzó el desastre. Sintió un insoportable dolor abdominal. Y Marnix estaba seguro de que estábamos ante otra catástrofe. Las radiografías confirmaron los peores temores de Marnix. La enfermedad le había perforado el intestino. Las bacterias venenosas estaban ahora en su cuerpo y Damien necesitaba cirugía de emergencia. Fue la primera vez que verdaderamente asumí que Damien podía e iba a morir. Y me tuve que preparar para su muerte, porque todo indicaba que no había nada que hacer. La anestesia, la cirugía, las bacterias saliendo de su intestino. Cualquiera de esos elementos era suficiente para matar a Damien. Tenía muy poco con lo que luchar. No queríamos perder la esperanza, pero en nuestro interior sabíamos que no podríamos hacer mucho por él. Los padres y los médicos de Damien no sabían si podría sobrevivir a otra batalla. ¿Cómo entró la mortal bacteria Escherichia coli en el cuerpo de Damien Hirsching? ¿Estaría en el agua del campamento de Boy Scouts o estaría en la comida? Si hubiera estado en la comida del campamento, ¿por qué no estaban otros niños enfermos? Sorprendentemente, la respuesta la tenía el propio Damien. Lo vio en un sueño que tuvo en la cama del hospital. Fue en la excursión de los Boy Scouts. Yo era el encargado de preparar la carne de las hamburguesas. Las hicimos en la parrilla, en la hoguera del campamento. Las pusimos todas en una bandeja y yo fui a la mesa a recogerlas.
Tenía mucha hambre y como vi un trozo de carne en la bandeja, un trozo pequeño que parecía que se había caído de una de las hamburguesas, me lo comí porque tenía mucha hambre. Sabía que no debía hacerlo, estaba muy fría. Parecía que estaba hecha, pero estaba casi cruda por dentro. Todos mis amigos estaban alrededor, así que no quería escupirla delante de ellos y me la tragué. Cuando Damien despertó de su sueño, le contó a su padre lo ocurrido. Y él solo se dio cuenta de lo ocurrido y se lo contó casi a modo de confesión a su padre. Sé por qué estoy enfermo, papá. Lo supe nada más comer el trozo de carne cruda. Sabía que no estaba bien y por eso estoy enfermo. La carne cocinada normalmente mata la bacteria Escherichia coli. Pero como Damien había ingerido un trozo de carne cruda, la bacteria se empezó a multiplicar en su cuerpo a los pocos minutos de ingerirla. Cuando Damien salió de viaje con su madre una semana después, la bacteria Escherichia coli había empezado a producir toxinas que atacaron sus órganos vitales. Irónicamente, la medicina que Damien tomó para frenar la diarrea en el viaje pudo hacerle empeorar, ya que dificultó el intento de su cuerpo de eliminar la bacteria de su sistema. Afortunadamente para Damien, el recambio plasmático experimental funcionó. Le salvó la vida al eliminar las toxinas mortales de su torrente sanguíneo. Tras 5 semanas de cuidados intensivos, 7 operaciones y muchos ataques casi mortales, Damien sobrevivió a su lucha contra la mortal bacteria Escherichia coli. Durante esa acampada, otros niños comieron la misma comida que Damien. Pero solo le ocurrió a él. ¿Por qué motivo? Bien, la respuesta más trivial sería porque le tenía que pasar. Pero evidentemente, ciertas personas tienen más riesgo de sufrir esta reacción. Es horrible. Y siempre que recuerdo todo aquello y todo lo que me pasó, me siento muy afortunado. Pero otros no tuvieron la misma suerte. En 1993, un brote de Escherichia coli en varios restaurantes de comida rápida mató a 3 personas. Otra de las víctimas fue Brian Kainer, de 10 años, que sufrió daños cerebrales irreversibles. Y en el verano de 1996, más de 9.000 niños japoneses se vieron afectados por la bacteria Escherichia coli. 11 de ellos murieron. La bacteria Escherichia coli proviene normalmente del tracto intestinal del ganado. El estiércol con Escherichia coli puede ir a parar a los arroyos y causar contaminación. Y cuando el estiércol se utiliza como abono, puede contaminar las manzanas que se caen al suelo. Si se hace sidra con esas manzanas, la sidra puede estar contaminada también, pero la forma más común de infección de Escherichia coli es a través del ganado cuando la carne no se cocina lo suficiente. Un estudio descubrió que el 3,5% de la carne de vacuno que se vende en los supermercados estaba infectada con la bacteria mortal Escherichia coli. Y también existe el problema de la intercontaminación. Los líquidos de la carne de vacuno contaminada pueden contaminar otros alimentos de un frigorífico o una encimera. La niebla asesina atacó de nuevo. ¿Pero por qué? Las familias de los fallecidos y de las víctimas exigieron respuestas. Querían saber qué había causado aquella densa niebla el 11 de diciembre de 1990. El 11 de diciembre de 1990, Craig Piper, de 30 años, iba a dirección sur por la carretera interestatal 75 con su camión con remolque. Iba a visitar a su madre de vacaciones. Cuando penetró en la densa niebla, la visibilidad era prácticamente nula. En cuestión de segundos, chocó. Las llamas eran muy intensas y era imposible sacarle de allí. Así que tuve que quedarme allí parado viendo a un hombre quemarse en su vehículo. No podía hacer nada, las llamas eran demasiado intensas y no teníamos extintores. Tuve que quedarme parado y ver a ese hombre quemarse vivo. La madre de Craig Piper quería respuestas y contrató al abogado Doug Fish, que no solo era abogado, sino también ingeniero. La mujer quería que Fish averiguara qué causó la terrible niebla responsable de la muerte de su hijo. Me dijo que en ese coche murieron 2 personas y que su hijo se había quemado vivo en el camión. Y quería saber si yo podía hacer algo para ayudarla. Fish sabía que este no era el primer accidente grave de ese tramo de autopista. Lo que más me llamó la atención fue que era la 7ª vez que ocurría un desastre así por la niebla en esa zona.
El accidente se produjo en la autopista interestatal 75, en el punto más bajo del valle, a unos 800 metros de donde dicha autovía cruza el río Hiwassee. Debido a su localización, la niebla siempre había sido frecuente en esta zona. Básicamente, la niebla es una nube que se forma en la Tierra. La niebla se produce cuando hay demasiada agua en el aire para ser absorbida por la atmósfera. Como el aire frío tiene menos humedad que el aire caliente y las masas de aire frío se concentran en zonas bajas, el valle que atraviesa la carretera interestatal 75 es perfecto para la formación de niebla natural. Pero la niebla descrita por las víctimas del accidente era extremadamente densa. ¿Fue la niebla del día del accidente natural? ¿O fue provocada por alguna de las industrias cercanas? Cuando Doug Fish comenzó su investigación, dio con un estudio encargado por el estado de Tennessee 12 años antes. Poco después del accidente en cadena de 62 vehículos que mató a 6 personas e hirió a 100 más. El estudio fue realizado por este hombre, el profesor Wayne Davis, experto en ingeniería medioambiental de la Universidad de Tennessee. Davis no contaba con los recursos necesarios para recrear las mismas condiciones meteorológicas del día del accidente en 1978. Así que se subió a un avión 3 días diferentes para hacer una inspección visual. En esos 3 días hubo algo de niebla en la zona, pero relativamente poca. Pero todos los días vi una niebla claramente relacionada con el vapor de agua de las instalaciones de la fábrica Bowater. La compañía Bowater está situada a casi 5 kilómetros al este de la carretera interestatal. Es el mayor productor de papel de periódico de Norteamérica y libera grandes cantidades de vapor de agua a la atmósfera como parte de su proceso de fabricación. Wayne Davis recomendó al estado de Tennessee realizar un estudio más pormenorizado para comprender las causas de la niebla. El estado decidió no financiar un estudio más exhaustivo, pero sí instalar un sistema de aviso de niebla en la autopista y enviar agentes de carreteras a patrullar los tramos de más niebla todas las mañanas. Si había niebla, los agentes iban hasta las señales y allí, de forma manual, encendían las luces para así alertar del peligro de niebla en la zona. Durante 11 años, el sistema funcionó. Entre 1979 y 1990 no hubo accidentes automovilísticos graves en el tramo de casi 5 kilómetros de la autopista interestatal 75. El sistema funcionó hasta el 11 de diciembre de 1990. El estudio de Wayne Davis fue un importante punto de partida para Doug Fish. Pero dicho estudio había sido realizado 12 años antes, y Fish necesitaba saber qué había causado la niebla el 11 de diciembre de 1990. Siempre había habido nieblas asesinas antes de los accidentes, por lo que no se trataba de niebla natural. Tanto las víctimas como los testigos de los accidentes decían que la visibilidad era totalmente nula. Por tanto, no era niebla natural. Era una niebla demasiado densa para ser natural. Doug Fish supo de un científico que utilizaba un sistema informático para rastrear condiciones climatológicas y contaminantes. ¿Era posible que la ciencia pudiera recrear las condiciones climatológicas del día del accidente? El abogado Doug Fish quería saber si la densa niebla de la mañana del accidente era natural o si había sido provocada por alguna de las fábricas locales, o quizás por una combinación de ambos factores. Para averiguarlo, contrató al catedrático Alan Eisenroder, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de Harvard. Su especialidad es la gestión de riesgos y también dirige una consultora especializada en modelos de calidad de aire. Pensó que yo le podía ayudar, ya que la frecuencia de la niebla y la frecuencia de los accidentes suponían un análisis de riesgos estadísticos, y yo llevo haciendo modelos atmosféricos más de 30 años. Eisenroder recopiló la información meteorológica de la mañana del accidente de los aeropuertos de Knoxville y Chattanooga, y también de 2 centrales nucleares, una a tan solo 28 kilómetros de la zona. Los informes meteorológicos indicaban que en la mañana del accidente no había habido apenas nubes. Los vientos fueron ligeros y la temperatura descendió rápidamente la noche anterior, de 15 grados centígrados por la tarde a temperaturas casi gélidas. Este rápido descenso de la temperatura podía causar un fenómeno meteorológico llamado inversión térmica. La inversión térmica se produce cuando la temperatura de la superficie terrestre es más baja que la temperatura de la atmósfera. Esto impide que el aire y la humedad se disipen en la atmósfera y hace que la humedad vuelva abajo. La mañana del accidente, muy temprano, el piloto de un helicóptero que sobrevolaba la carretera interestatal 75 vio una nube con forma de champiñón parecida a esta sobre las chimeneas de la fábrica Bowater a unos 5 kilómetros al este de la zona del accidente.
Eisenhower cree que esto es la confirmación visual de la inversión térmica. El vapor del agua se produce de forma natural. Proviene de la evaporación de los lagos, arroyos, ríos y de la humedad de la tierra. Según el profesor Eisenhower, la velocidad de evaporación de los cuerpos naturales de agua en la zona era solo de unos 1.500 litros al día. Esto solo era suficiente para crear una niebla ligera y no la densa niebla descrita por las víctimas del accidente y los equipos de rescate. Eisenhower estaba convencido de que tenía que haber otra fuente de vapor de agua que hubiera provocado la densa niebla. Vio una serie de estanques a ambos lados de la autopista interestatal. Eran estanques de tratamiento de aguas residuales que pertenecían a la fábrica Bowater. Estos estanques se utilizaban para depurar las aguas residuales de la fábrica de papel. En 2 de los estanques había tanques de aireación para propulsar el agua al aire. La mayor parte del agua volvía a caer en los estanques, pero no toda. Y esto provoca cúmulos. Estos cúmulos de gotas de agua se alejan a la deriva del lugar donde se han formado. El resto de gotas caen a la tierra o al lago donde se originan. Por tanto, tuvimos que hacer algunos cálculos específicos de ingeniería para calcular la emisión de esas gotas. Eisenhower calculó que estos estanques de tratamiento de aguas residuales añadieron 37 millones de litros de vapor de agua a la atmósfera 24 horas antes del accidente. Mucho más que los 1.500 litros de los cuerpos naturales de agua. La propia fábrica liberaba a diario otros 5,5 millones de vapor de agua por las chimeneas. Pero por estas chimeneas no solo salía vapor de agua. Las papeleras también liberan lo que se conoce como aerosoles o residuos del proceso de producción del papel. Los aerosoles son unas partículas microscópicas sobre las que el vapor de agua puede condensarse. Y esto origina niebla. No solo existe la posibilidad de niebla por la presencia del vapor de agua, también se puede formar en las superficies de estas micropartículas, de estos núcleos de condensación. Pero ¿cómo podía saber Eisenhower si el vapor de agua de la fábrica de papel Bowater, a casi 5 kilómetros de distancia, había provocado la niebla en la autopista interestatal el día del accidente? Encontró parte de la respuesta en esta cinta de vídeo grabada por un vecino de la zona unas cuantas horas después del accidente. Eisenhower en dichas más imágenes la corriente de viento que llevó la masa de aire frío al valle. Pero Eisenhower necesitaba saber en qué dirección iba esa corriente del viento. Para ello, tenía que saber la posición exacta del avión. Utilizando gráficos navegacionales y calculando la posición del sol por los destellos del ala del avión y las referencias de tierra, identificó la posición del avión en relación a la fábrica de papel y al lugar del accidente. La cinta de vídeo convenció a Eisenhower de que el viento soplaba dirección oeste, es decir, desde la ubicación de la fábrica de papel hacia el lugar del accidente. Una prueba fotográfica de esas características puede acabar con muchísimos análisis y modelos meteorológicos. Toda esta información fue trasladada a un programa de ordenador, un programa que predice el impacto de los contaminantes liberados en la atmósfera. El modelo informático confirmó que el vapor del agua natural habría producido una niebla muy ligera la mañana del accidente. Pero el vapor del agua de la fábrica Bowater y sus estanques de aguas residuales aumentaron la niebla de forma significativa. La inversión térmica hizo descender el vapor de agua hacia la superficie terrestre y la corriente del viento desplazó la niebla al oeste desde el valle hacia la carretera interestatal, donde se produjo el accidente. Cuando las fotografías tomadas por satélite representadas aquí en azul fueron colocadas sobre el modelo informático, coincidían con el movimiento de niebla pronosticado por el ordenador. En cuanto a la causa del accidente de ese día, no hay duda alguna de que la niebla industrial provocada por las emisiones de agua de la fábrica de Bowater fue un factor clave. El factor clave y predominante que produjo la niebla que causó el accidente. El abogado Doug Fish tenía ahora pruebas científicas y prosiguió con la demanda civil que había interpuesto anteriormente a la compañía Bowater y al estado de Tennessee. Cuando Mike Curtis conducía por la carretera interestatal 75 la mañana del accidente, el sol era tan fuerte que se tuvo que quitar la chaqueta en el coche. Cuando llegó a la zona de la niebla, las luces de las señales de tráfico no estaban encendidas, y las de la dirección contraria llevaban encendidas 3 días seguidos y estaban siendo ignoradas. Las patrullas de policía para alertar de la niebla habían desaparecido hacía años. Cuando llegó a la densa niebla, la visibilidad era prácticamente nula. Mike Curtis nunca vio con qué chocó. Curtis oyó colisiones, a gente pidiendo ayuda y explosiones. Me agaché y le pedí a Dios que no me dejara morir.
ayudó a un chico que quedó atrapado en el interior de una caravana. Conseguí sacar a un chico de 12 o 13 años. Su madre estaba dentro gritando y en un ataque de adrenalina rompí la ventanilla y la saqué a ella también. Tras rescatar al chico y a su madre, Curtis intentó sacar también al padre, pero este se quemó vivo. Vaya en esa dirección. Una mujer que iba con su nieta se enfrentaba a otra tragedia. Esto es lo que quedó de su coche. Este coche quedó totalmente aplastado, parecía un acordeón. El coche quedó tan aplastado que medía menos de 1 metro y milagrosamente la niña pudo sobrevivir. La abuela murió. Randall McKeehan y sus 2 hijos también sufrieron una pérdida ese día. Perdieron una madre y una esposa. Judy McKeehan se quemó viva en ese accidente. No tenía cuerpo. Había desaparecido el 90% de su cuerpo. Era como si la hubieran incinerado. No quedaba casi nada de ella. Solo unos cuantos restos, cenizas, pero no lo suficientes como para que pudiera ser identificada. Pero se podía ver que había muerto en el vehículo. Yo hice todo lo que pude para sacar sus restos del coche. Y los extendí fuera. Supongo que era lo único que podía hacer. El juicio del caso Dogfish se iba a celebrar en 1994, más de 3 años después del accidente. Bowater no estaba de acuerdo con los cálculos científicos utilizados en el estudio de Eisenhower y contrató a otro experto, el profesor George McPeel, un meteorólogo de Denver. Su estudio determinó que la contribución de Bowater a la formación de niebla el día del accidente fue de menos de un 1%. Nuestra conclusión fue que la niebla se formó de manera natural debido a la mezcla de aire húmedo a diferentes altitudes, sobre las 9 de la mañana del 11 de diciembre, después de que saliera el sol y calentara la superficie terrestre lo suficiente como para iniciar el proceso. Y eso es lo que básicamente provocó la niebla esa mañana. Pero poco antes del juicio, los juzgados pidieron a Bowater que hiciera público el estudio que encargaron en 1979 a su propia consultora, Tecnología e Investigación Medioambiental. Esta afirma que las pruebas preliminares indican que las operaciones de Bowater contribuyen a la formación de vapor de agua y niebla en la zona de Calhoun. Dogfish no pudo demostrar sus conclusiones en el juzgado. La batalla de las diferentes posiciones científicas no se llegó a librar. Antes del juicio, el estado de Tennessee llegó a un acuerdo extrajudicial con Fish y las familias que éste representaba. Debido al mal funcionamiento de las señales de aviso de niebla, el Estado ofreció una compensación de $800.000 y también se comprometió a instalar un sistema de detección de niebla de $4 millones. Cuando la niebla alcanza una determinada densidad, unas enormes señales avisan automáticamente a los conductores de la presencia de niebla en la zona, y unos sensores cierran automáticamente el acceso a la autopista. Bowater también llegó a acuerdos extrajudiciales con 30 víctimas y familiares de víctimas representadas por Dogfish y otros abogados. Les compensó con $11 millones. Bowater sigue manteniendo que su fábrica de papel y sus estanques de tratamiento de aguas residuales no tuvieron nada que ver con la niebla del día del accidente. Sin embargo, Bowater accedió a limitar el uso del estanque de tratamiento número 4, el más cercano a la autopista. Pero lo importante no es si el estanque número 4 provoca niebla o si la niebla se produce de forma natural. Lo importante es que en esa zona hay niebla de vez en cuando. Y cuando hay niebla en una determinada zona, los sistemas de control de carreteras tienen que ser suficientes para alertar a los conductores. A pesar de los acuerdos extrajudiciales y el nuevo sistema de aviso de niebla, muchos siguen creyendo que la autopista no es segura. Es una medida preventiva, no una solución al problema, ya que no hacen que la niebla se disipe. Las señales de aviso no son la solución cuando se puede hacer más. El cierre del estanque número 4 no soluciona el problema, y la autopista sigue sin ser segura. La probabilidad de que vuelva a haber otro accidente es considerablemente menor, pero el riesgo no ha desaparecido, y el peligro tampoco ha desaparecido. Por tanto, sigue habiendo grandes riesgos de más víctimas y muertos en este tramo de la carretera. Esta es la tercera vez que vengo aquí. Y para cualquier agente, esto es una zona conmemorativa. Ese puente es conmemorativo porque en esta zona murió mucha gente de forma innecesaria.
Earl Morris estaba de vacaciones en California cuando se enteró de que su mujer había desaparecido de su casa en Arizona. Hola, solo era para decir que llegaré un poco tarde. ¿Qué? ¿Que mamá ha desaparecido? ¿Qué ha pasado? Un gran número de investigadores de la policía, incluidos forenses y especialistas en pruebas de ADN, participaron en la búsqueda de Ruby Morris e incluso guardacostas. Ahora mismo voy para ahí. Los resultados de aquella investigación sorprendieron a todo el mundo, especialmente a Earl Morris. Ruby y Earl Morris eran compañeros de trabajo y estaban casados. Llevaban 20 años de matrimonio y eran padres de 3 hijos adultos. Ambos cónyuges eran contables y dirigían su propia gestoría contable y fiscal. Hacía muchos años que la tenían. La levantaron ellos juntos desde cero y les iba muy bien. El negocio les hizo millonarios y criaron a sus 3 hijos en una lujosa casa en las montañas, justo a las afueras de Phoenix. El 4 de junio de 1989, Earl Morris se fue en coche a California para asistir al concierto de su hija mayor, Donna Kay, cantante de country con una prometedora carrera. Ruby decidió no ir con su marido en aquel viaje y en su lugar acordó ir de compras con su otra hija, Cindy, para comprar los muebles de la casa que se había comprado. Pero Ruby no apareció el domingo por la mañana en casa de Cindy para ir de compras. Así que Cindy decidió ir a casa de sus padres. Aquello era muy raro en su madre. Su madre nunca faltaba a una cita con ella, a menos que llamara para cancelarla, pero aquel día no lo hizo. Ruby Morris no estaba en casa. La alarma antirrobo estaba apagada. Su bolso no estaba, pero su coche seguía allí, aunque aparcado de forma diferente a la habitual. Ruby Morris era una persona ordenada y meticulosa, y su hija se dio cuenta inmediatamente de que había cosas que no estaban en su sitio. Uno de los grifos del baño estaba goteando. Dentro de la lavadora había dejado ropa sucia y no había guardado un jabón especial para moquetas. Pero el descubrimiento más sorprendente es que la pistola de calibre 22 que solía guardar en un armario había desaparecido. Cindy Morris llamó inmediatamente a la policía. Yo me imaginaba que aquel sería un caso más de persona desaparecida y que finalmente aparecería un par de horas más tarde. La policía no encontró indicios de robo o de ningún tipo de forcejeo. A simple vista la casa estaba inmaculada. Las camas estaban hechas, los suelos extremadamente limpios. El exterior de la casa no presentaba ninguna posible alteración. Cuando fui a la escena del crimen y me paseé por la casa, nada indicaba que hubiera habido ningún tipo de problema. Ruby solía salir a caminar al desierto que estaba cerca de su casa, así que la policía inspeccionó la zona en helicóptero. Quizá hubiera salido a caminar al desierto y le hubiera pasado algo, y puede que estuviera demasiado lejos para volver a casa. Por eso pensamos que lo mejor sería inspeccionar la zona con helicóptero para buscarla, pero no encontramos nada. Ahora mismo voy para ahí. Cuando Earl Morris se enteró de la noticia de la desaparición de su mujer, le dijo a su familia que saldría de California inmediatamente para ir a su casa. Si Cindy Morris tenía razón y le había pasado algo a su madre, los investigadores esperaban encontrar pistas sobre su paradero dentro de la casa de los Morris. Earl Morris tardó más de lo normal en llegar desde California, pero cuando llegó, la policía le estaba esperando ansiosamente para hablar con él. ¿Se habían peleado? No, bueno, la riña... Earl Morris le contó a la policía que su relación era bastante buena, con alguna que otra pelea, pero nada fuera de lo normal. ¿Ha desaparecido más veces su mujer de esta forma? Sí, lo ha hecho más veces, pero suele llamar para que no nos preocupemos. Earl Morris también confirmó que la pistola del calibre 22 que tenía la pareja no estaba donde la había visto la última vez, dentro del armario. Teníamos varias líneas de investigación abiertas. La posibilidad de que hubiera desaparecido, de que se hubiera suicidado o la posibilidad de un homicidio. Y el coche se estropeó. ¿Dónde? Earl Morris le contó a la policía que su coche se había estropeado durante el trayecto de vuelta a casa desde California y que había alquilado un coche para terminar el viaje. Pero el detective Luginbuehl descubrió algo sospechoso cuando abrió el maletero del coche de alquiler. La maleta de Earl Morris llevaba una etiqueta que se correspondía con un vuelo reciente de San Diego a Phoenix. En la lista de pasajeros de aquel vuelo no aparecía el nombre de Earl Morris, aunque sí de un tal G. Norris. La policía preparó varias fotografías, entre ellas una de Earl Morris, y se las mostró a los miembros de la tripulación de cabina para comprobar si alguno se acordaba de haber visto a Earl subir al avión.
Una de las azafatas se acordaba claramente de él porque se había fijado en lo malo que era su peluquín. En vista de aquella incoherencia, los detectives decidieron investigar más a fondo la casa de los Morris para comprobar si había pruebas de crimen que hubieran pasado por alto durante su primera visita. Lo que hicimos fue llamar a nuestros técnicos forenses para que nos echaran una mano y para que utilizaran luminol. El luminol es una prueba química capaz de detectar la presencia de sangre que resulta invisible al ojo humano. Se trata de una prueba muy eficaz que detecta los restos más pequeños de sangre a pesar de limpiezas a fondo con agua y jabones especiales. Se echa luminol en una zona y a continuación se utiliza una luz negra. Cuando el luminol entra en contacto con alguna enzima de la sangre, brilla. Los detectives forenses empezaron la búsqueda en la habitación de matrimonio. Echaron luminol en el cabecero de la cama. La zona se volvió azul al instante. Se trataba de un perfil muy difuminado que reconocieron inmediatamente. Al analizarlo quedó claro que por la distribución, la forma y el tamaño de las gotas de sangre, el origen había sido un disparo de pistola. Tan solo una bala es capaz de producir una nebulosa de sangre similar a la encontrada en el cabecero de la cama. Un apaleamiento o un apuñalamiento producen un modelo de salpicadura distinto. En la superficie del colchón también se encontraron pequeñas manchas de sangre, y también se encontró sangre dentro del propio colchón. A continuación, los investigadores echaron luminol en el cuarto de baño. Toda la bañera se iluminó por completo gracias al luminol. Las pruebas de luminol también revelaron que había sangre en el patio de cemento que había fuera de la habitación de matrimonio y también en la moqueta de la habitación. Observamos como todo el suelo de la habitación, que estaba enmoquetado, empezaba a brillar. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos delante una escena del crimen violenta. Puede que no una muerte, pero sí que alguien había sufrido allí heridas muy graves. Pero los detectives no tenían ni idea de a quién pertenecía la sangre. Para averiguarlo, los científicos llevaron a cabo una prueba de ADN con las manchas de sangre. El resultado de aquella prueba sorprendió a todos. Pronto se desvelaría un oscuro secreto familiar. La policía sospechaba que las manchas de sangre aparecidas en el dormitorio de los Morris pertenecían a Ruby Morris, pero no disponían de sangre del cuerpo para contrastarlas con la sangre encontrada en la habitación. Sin embargo, la ciencia es capaz de identificar una mancha de sangre utilizando una prueba de ADN. Al analizar el ADN de los hijos, por ejemplo, los científicos pueden determinar si la sangre se corresponde con la de uno de los progenitores. En el caso de los hijos, el 50% del ADN de cada niño pertenece a un progenitor y el otro 50% al otro progenitor. Esta herencia obligada de ADN, transmitida de madre a hijo, es uno de los factores importantes que buscamos con este análisis. Puesto que el ADN de los niños está compuesto de la mitad del de la madre y de la otra mitad del ADN del padre, el perfil del ADN de un hijo y de uno de los progenitores puede dar suficiente información genética a los científicos para identificar el perfil de ADN del otro progenitor, incluso sin tener ninguna muestra de sangre. Si el perfil de ADN del progenitor desaparecido se corresponde con el perfil de ADN de la mancha de sangre, los científicos analizan a continuación el ADN de los hermanos de la persona desaparecida para confirmar los resultados. Cuando los científicos compararon el ADN de Cindy Morris con el ADN de la mancha de sangre, descubrieron una equivalencia. También descubrieron una equivalencia cuando compararon el perfil de ADN del hermano de Ruby con la mancha de sangre. Es muy probable que aquellas manchas de sangre pertenecieran a Ruby Morris. Pero los científicos descubrieron algo curioso. Cuando compararon el ADN de Earl Morris con el perfil de ADN de su hija Cindy, comprobaron que no había equivalencias. Earl Morris no era el padre biológico de Cindy. Cuando compararon el ADN de Earl Morris con el de su hijo mayor, Randy, descubrieron exactamente lo mismo. Earl tampoco era el padre biológico de Randy. El ADN de Randy se correspondía con el de su abuelo, el padre de su madre. Cuando las autoridades de Tennessee se enteraron de estos resultados de ADN, el padre de Ruby fue acusado de incesto. Según las pruebas de ADN, el padre de Ruby había mantenido relaciones con ella cuando solo tenía 15 años. Aquello fue una sorpresa para nosotros. Y pensamos que quizás sorprendería a la familia y también al propio Earl Morris. Los hijos de los Morris todavía tenían otro secreto familiar por desvelar. Admitieron que su madre había sufrido recientemente una depresión al enterarse de que su marido, Earl, estaba viéndose con la hermana de ella, Peggy. De hecho, Ruby y su hija, Cindy,
Los descubrieron una vez juntos en el aeropuerto de Phoenix, cuando Peggy voló secretamente a Phoenix para ver a Earl. Descubrieron en qué vuelo venía Peggy. Le siguieron a él hasta el aeropuerto y le sacaron fotos juntos. Creo que ella iba a amenazarle con que si no dejaba de ver a aquella mujer, le pediría el divorcio. Ruby le contó a Earl que estaba al corriente de su relación, pero él se negó a ponerle fin. Ruby contrató a un abogado para que investigara la posibilidad de que Earl le hubiera estado enviando dinero a Peggy desde la cuenta del negocio común. En esta carta, con fecha de 2 meses antes de la desaparición de Ruby, se le exige a Peggy Hinton que presente un listado completo de dichos pagos. La policía también encontró una cinta con la grabación de una conversación telefónica entre Ruby y su hermana, en la que Ruby le cuenta a su hermana que lo sabe todo sobre su relación oculta. También nos centramos en Peggy, la hermana. Tenía motivos para estar implicada en el caso. Cabía también esa posibilidad. Por aquel entonces ella vivía en Luisiana, pero descubrimos que tenía planeadas unas vacaciones en San Diego aquel fin de semana. Descubrimos llamadas de teléfono de Earl a ella. Peggy admitió ante la policía que había planificado un encuentro con Earl en San Diego poco después de la desaparición de Ruby, pero que había perdido el vuelo. Sin embargo, la policía sabía que Earl había estado en San Diego, no solo por la etiqueta que colgaba de su maleta, sino porque encontraron su coche en el aparcamiento del aeropuerto. El coche parecía estar limpio, pero cuando echaron luminol en el interior apareció una enorme mancha de sangre. Tanta sangre que la persona a la que perteneciera casi seguramente habría muerto. El análisis del ADN de la sangre encontrada en el coche desveló que se correspondía con la mancha de sangre encontrada en el dormitorio de los Morris, y que los científicos habían determinado que correspondía a Ruby. Todo aquello nos estaba conduciendo a un posible homicidio, pero seguíamos sin tener el cuerpo. No sabíamos dónde estaba el cuerpo. No sabíamos si lo habría llevado a San Diego. ¿Por qué razón iba a llevarlo allí? No teníamos ninguna pista firme. La pista estaba aquí, en el puerto deportivo de San Diego. Los Morris tenían un barco que dejaban amarrado aquí. Los empleados del puerto le dijeron a la policía que Earl Morris había estado allí el 5 de junio y que se había ido en su barco a dar una vuelta. Cuando la policía acudió en busca del barco, descubrieron que había desaparecido. Al solicitar a Costas que localizara el barco, la policía se enteró de que se había producido un misterioso incendio en un barco de similares dimensiones. Un barco se había quemado y hundido a 13 millas de la costa del puerto deportivo de San Diego. Estas son imágenes reales del incendio recogidas por los reporteros de una cadena de televisión. No había supervivientes, no se veía a nadie cerca. Lo primero que llamó la atención fue la forma en la que ardía. Estaba ardiendo desde el centro. Generalmente los incendios empiezan bien en la sala de máquinas o en el depósito de la gasolina, así que desde el principio parecía muy sospechoso. Lo que destacaba es que había un farol justo en el medio del barco sobre trozos de fibra de vidrio, como si alguien lo hubiera tirado allí y hubiera empezado el incendio. Pero cuando los guardacostas llegaron al lugar del incendio, el barco estaba tan quemado que ni siquiera fue posible leer el nombre o el número de registro del mismo. Le pedimos a varios expertos en barcos que analizaran las imágenes del barco de Earl y también las imágenes del vídeo. También les pedimos a varios familiares que observaran las fotos del barco y todos parecieron coincidir en que era el mismo barco. El remolque del barco de Earl Morris apareció abandonado cerca de la rampa de salida. Cuando apareció el remolque del barco todo fue mucho más fácil, porque el remolque apareció muy cerca de una zona de alquiler de barcos. Allí encontramos documentación que confirmaba que había estado allí el día en que había ardido el barco. En los registros constaba que Earl Morris había alquilado un barco pequeño la mañana del 5 de junio y que lo había devuelto cerca de las 12 del mediodía, más o menos a la misma hora que el guardacostas había descubierto el barco ardiendo. Todo empezaba a indicar que el cuerpo de Ruby Morris se encontraba en aquel barco ardiendo que se había hundido hasta el fondo del Océano Pacífico. La forma perfecta de destruir pruebas. Si uno mete todas las pruebas en un bote de cristal y lo hunde en el fondo del océano, está a salvo. El barco se había hundido 90 metros en una zona utilizada como vertedero de armamento militar. La policía albergaba pocas esperanzas de recuperar el barco, el cuerpo de Ruby y probablemente el arma homicida. Sin embargo, los abogados creían que todavía tenían suficientes pruebas para demostrar que Ruby había sido asesinada. Sangre en la cama, en el cabecero de la cama, en la localidad de El Camino, en tantos sitios, sin olvidar la ducha. Todos apuntaban a heridas graves. Podríamos decir que se había perdido tal cantidad de sangre en aquel homicidio que probablemente Ruby no podría estar viva en aquel momento. Entonces empiezas a unir hechos y al final tienes sangre de Ruby Morris, la cama de Ruby Morris con un tiro de pistola que la mató en su cama,
En su casa. ¿Quién estaba allí? Earl Morris. Earl Morris fue acusado del asesinato de su mujer, Ruby, pero todavía faltaba mucho para cerrar el caso. A los investigadores les esperaba otra gran sorpresa. La defensa de Earl Morris sería un reto para la ciencia forense. En 1991, Earl Morris fue juzgado por el asesinato de su esposa. En primer lugar, la acusación tenía que convencer al jurado de que se había producido un asesinato, ya que no había aparecido el cuerpo. Teníamos que construir el caso desde cero. Teníamos que demostrar un cuerpo del delito, que se había producido un asesinato, sin una prueba física tangible. Según la acusación, Earl Morris entró en la habitación del matrimonio el sábado por la mañana del día 4 de junio. Arrastró el cuerpo al baño de la habitación, le quitó la ropa y la metió en la bañera para quitarle la sangre. A continuación le puso un chándal, le cubrió la herida de la cabeza con una visera y llevó el cuerpo al garaje. Como su coche no tenía maletero, su única opción era colocar el cuerpo en el asiento del copiloto. Después, Earl limpió la sangre que había dentro de la casa. En el cabecero de la cama, en la bañera, en las moquetas. Todo saldría posteriormente a la luz gracias al luminol. Earl inició su viaje a San Diego y condujo unos 640 kilómetros con el cuerpo de su esposa al lado. La sangre siguió goteando por la herida de la cabeza y cubriendo el suelo bajo el asiento, como posteriormente desvelaría el test del luminol. Earl se detuvo para repostar y nadie se dio cuenta de que el copiloto estaba muerto. Cuando Earl llegó a San Diego, arrastró su barco al embarcadero. Y a plena luz del día, metió el cuerpo de Ruby dentro, junto con parte de las sábanas ensangrentadas y el arma homicida. También metió un farol y un poco de gasolina. Después de alquilar una barca más pequeña, se echó al mar y avanzó arrastrando la barca alquilada. A 13 millas de la orilla, en el Océano Pacífico, Earl Morris lo preparó todo para hacer desaparecer el barco, con la esperanza de que ardiera no solo el cuerpo de su mujer, sino también todas las pruebas que lo implicaban a él. Después de rociar el barco con gasolina, se montó en la barca alquilada, encendió el farol y lo arrojó a la cabina. Entonces, se marchó antes de que lo viera el guardacostas. Poco después de que Morris se marchara de la escena del delito, un equipo de reporteros grabó estas imágenes cuando el barco estaba todavía en llamas, varios minutos antes de hundirse. No fue posible recuperar ni a Ruby Morris ni el barco. Durante el juicio, Earl Morris arguyó una sorprendente defensa. Admitió que su esposa estaba muerta y que su cuerpo se encontraba dentro del barco que se había quemado y posteriormente hundido. Earl Morris también admitió que había sido él quien había provocado el incendio y quien había hundido el barco. Pero subrayó que no había sido él quien había matado a su esposa. Dijo que se había suicidado por sentirse culpable y por la depresión que tenía. Culpable porque su marido no era el padre de 2 de sus hijos y depresión por la relación de su hermana Peggy con Earl. Lo primero que pensé fue que me culparían por el suicidio de Ruby. Después de pensar eso, ¿tomó alguna decisión? Sí. ¿Qué decisión tomó? Esconder lo que ella había hecho. Hasta aquel momento teníamos pruebas circunstanciales de que estaba muerta. No teníamos a nadie que hubiera visto el cuerpo de Ruby. Nadie que hubiera visto herida a Ruby Morris. Nadie que hubiera presenciado el disparo. O que hubiera escuchado el disparo. Earl Morris testificó que había descubierto a su mujer con un tiro en la sien izquierda y que había utilizado la pistola del calibre 22 que tenían. Dijo que había encontrado su cuerpo después del suicidio y temió que le echara la culpa. Así que se deshizo del cuerpo hundiendo el barco. Pero las pruebas forenses demostraron lo contrario. Las pruebas de las salpicaduras de sangre desvelaron a los detectives forenses que no era posible que Ruby se hubiera suicidado. Earl había afirmado que la herida del disparo se encontraba en la sien izquierda, pero Ruby era diestra.
Habría sido imposible que una persona diestra se hubiera disparado en la sien izquierda utilizando la mano derecha, sobre todo con una pistola de cañón largo como la del calibre 22 que tenía el matrimonio Morris. Pero el argumento más consistente llegó con las pruebas de las salpicaduras de sangre sobre el cabecero de la cama. Los restos de sangre desvelaron la existencia de 2 capas de sangre, una sobre la otra. Así fue como los forenses entendieron que se habían producido 2 disparos. No es posible que un solo disparo hubiera provocado 2 perfiles distintos de salpicaduras. De hecho, los perfiles se correspondían con 2 ángulos distintos, y eso es imposible con un único disparo. Y una persona que comete suicidio no se dispara 2 veces en la cabeza. El jurado comprobó que la última afirmación de Earl Morris no era más que otra mentira. Fue acusado de asesinato y condenado a 25 años de cárcel. Había ido dejando rastros de Ruby Morris. Ruby Morris estaba en el suelo, en el camino, también estaba en la cama, y nos estaba diciendo, esto es lo que ha pasado, y nosotros lo estábamos leyendo. Fue Ruby Morris quien nos estaba contando lo sucedido. Ni cuerpo, ni pistola, ni confesión. La ciencia nos dio a Ruby Morris. Nos dio el cuerpo del delito. Si no hubiera sido por la sangre del coche, por las pruebas de ADN, yo no estaría aquí hoy hablando con usted. El Morris sería un hombre libre.